Abogado penalista, Felipe Gaitán Alcalá, sociólogo, Mariana Gersa, nuestra investigadora aquí en el programa, hablando de la importancia del por qué no debe desaparecer el término o el delito feminicidio. Entonces, aquí fuera de comerciales, me hubiera encantado que estuviéramos al aire durante los comerciales, porque estábamos hablando del tema de que sí hay una clasificación de crímenes de odio, ¿no? Hablábamos de la comunidad gay o la LGBT más, hablábamos de periodistas. O sea, sí hay crímenes de odio, gente a la que atacan por ser mujer, por tener otra preferencia sexual, por tener otra nacionalidad, por tener otra religión, por tener otra raza. O sea, sí existen los crímenes de odio y sí están clasificados así. Es correcto. O sea, efectivamente hay toda una gama de la especialización del derecho penal en la cual se identifican delitos específicos contra personas periodistas, delitos específicos contra las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, y crímenes raciales, ¿no? Todo este movimiento Black Lives Matter, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces, en una sociedad como la nuestra, que es profundamente misógina, es absolutamente necesario que el derecho, que es un instrumento social, visibilice una violencia cometida contra un grupo que poblacionalmente además es mayoritario. Es decir, las mujeres son el 51% de la población y aún así viven en condiciones de violencia en el hogar y en el espacio público. Entonces, por eso es necesario que la ley ponga un ojo y que le mande el mensaje a toda la sociedad que eso será castigado con severidad. Esa es la razón. Además, socialmente también... ¿Te puedes acercar al micrófono? Socialmente, abonando a esto, hay que tener en cuenta que cuando se tipifica en el derecho es porque hay un problema social y de antemano específico, que es en este caso, y lo vemos en las encuestas sobre violencia hacia las personas, la seguridad, el tema de seguridad, y muchísimas mujeres, más de la mitad, quizás un 8 de cada 10 mujeres se han sentido violentadas en la calle por ser simplemente mujer. O sea, simplemente cuando van en la calle caminando les dicen algo, les gritan algo, las tocan. No hicieron nada, absolutamente nada, simplemente por el hecho de ser mujer. Y el tema del feminicidio es el tema extremo, ya es el tratar de acabar con su vida. Pero en ese ámbito, si uno recorre todo el espectro de la violencia hacia las mujeres, está presente desde la vida cotidiana. Y entonces invisibilizarla diciendo que un homicidio o simplemente cualquier otra cosa es invisibilizar también a esta parte de la humanidad. Dice aquí el mismo chico o señor, no sé qué sea, Iván Cáceres, dice, mientras clasifican el homicidio pierden tiempo y recursos, lo que aumenta la impunidad. Todos los homicidios deben tratarse en igualdad de condiciones. Definitivamente no, incluso ya dimos estadísticas de por qué no se aumenta la impunidad. Realmente lo que ayuda el feminicidio, y así lo establece una sentencia clarísima de la Suprema Corte, el caso de Mariana Lima, que la investigación especializada en caso de feminicidio, y se ha demostrado en la estadística, ha llegado a un mayor índice de éxito. ¿Por qué? Porque identificas la razón de género, entonces decir, pues, ¿quién pudo haber tenido odio de género contra esta persona? Y investigas su círculo cercano y vas a encontrar a la persona responsable. Se investiga diferente. Se investiga diferente, la llamada investigación con perspectiva de género. ¿Y qué es perspectiva de género? Identificar este tipo de razones, ¿no? Y esto es bien interesante. Voy a dar un caso muy rápido, ¿no? Encontramos hace algunos años aquí en la alcaldía Álvaro Obregón, el caso de una mujer que no tenía el rostro y la vulva. Había sido segmentado, es decir, su cuerpo fue encontrado sin esas dos partes del cuerpo. Se inicia la investigación y decimos, bueno, ¿quién pudo cometer este crimen tan atroz? Y entonces, a través de la investigación forense, decimos, bueno, alguien que se quería apropiar de su identidad personal y de su sexualidad. Se empiezan a interrogar testigos y nos damos cuenta que ella se iba a volver a casar y que el exmarido estaba muy molesto por esta situación. El exmarido que además era cirujano. Entonces se logró identificar en circunstancias de tiempo y lugar y nos dimos cuenta, pues, quién pudo haberle arrancado en forma quirúrgica el rostro y la vulva. El exmarido. Y entonces claramente la investigación a partir de género, de qué significa socioculturalmente un cuerpo con estas características, y entonces nos damos cuenta, pues, que claramente es alguien que le podía tener odio y que la quería despersonificar y apropiarse de su sexualidad. Y ahora que nos acompaña un compañero sociólogo como Felipe, el derecho actualmente tiene un enfoque biopsicosocial, es decir, la investigación criminal debe estar orientada por términos biopsicosociales, no solamente por el derecho penal liso y llano. Si los abogados nos acercamos
a los psicólogos, a los sociólogos, a los médicos forenses, a todas estas interpretaciones de la realidad nos vamos a quedar muy cortos y vamos a pensar de esta manera, que va a ser que es muy difícil, claro, porque yo como abogado no lo entiendo, pero si no lo entiendo, para eso son los expertos. Les pregunto, oye, ¿qué significa esto? ¿Por qué suceden estos hechos? ¿Por qué una persona como Fofo Márquez actúa como actúa? Y entonces un enfoque biopsicosocial nos va a dar esas respuestas que ya como juristas podremos incorporar a la norma y podremos incorporar a los procesos. O sea, como es un problema súper específico, se tiene que tratar e investigar de forma específica y por eso requiere que se clasifique. Es como cuando te descubren el cáncer. Bueno, ¿qué cáncer es? Ajá. Pues todo es cáncer. No, tienes que decir qué tipo de cáncer específico para tratarlo y eliminarlo. Y acudir a un especialista. Con pinzas, claro. Con un especialista. Me recuerda el crimen no recuerdo el nombre del tipo extremista derecha, blanco, supremacista, que fue a un Walmart de San Antonio, Texas, a matar latinos. Porque se creyó el mensaje de muchos políticos de que los mexicanos y los latinos son el cáncer de Estados Unidos, los inmigrantes, y se metió a matar latinos con un arma que parece que compró en el mismo supermercado, de hecho. Entonces ahí se mete, no es culpa del supermercado, son las leyes de Estados Unidos, ¿no? Pero, y se mete y hace una matanza, hace una limpieza étnica desde su punto de vista. O sea, lo mismo que hacía Hitler con los judíos y lo mismo que se hace con la gente afroamericana, por eso el movimiento Black Lives Matter. Entonces, cuando tienes crímenes de odio, sí están clasificados y sí se deben de tratar en forma diferente, no solo con las mujeres. Sí, efectivamente. Y creo que regresando al tema del caso del Fofo Márquez, sintetiza todo lo que hemos discutido aquí. Es decir, sintetiza en términos de que se vuelve un tema de opinión pública, un sujeto que agrede a una mujer con extrema violencia y que de alguna manera se pensó que iba a haber impunidad. Ajá. Y esa impunidad era por el dinero, por el poder, por ser influencer y porque la víctima, siendo una mujer y con todo lo que le dijo o todo lo que uno se cree o no iba a pasar nada porque es común que se golpeen a las mujeres, resulta que no. Resulta que en el caso se lleva a los tribunales, se aprende al sujeto, se coloca en las redes digitales y entonces coloca esta discusión. Por ejemplo, es muy sano decir feminicidio, homicidio, es sano reconocer que hay diferencias en este tipo de casos y que se hace justicia de alguna manera. Sí, no hay impunidad, al menos eso es lo que en principio es el mensaje. Segundo, el tema de las mujeres importa también clasificar el tema de la violencia que ejercen o que se ejercen sobre ellas y sobre todo este tema de la justicia. Volver a creer en el sistema, al menos el sistema penal mexicano. Yo tengo una pregunta, hablando de que segmentar facilita la investigación, porque obviamente pues si es una mujer puede ser que sea alguien su pareja, pero también facilita las penas, o sea que realmente se llegue a un castigo, no solo la investigación, porque en este caso lo de Fofo, pues al clasificarlo como feminicidio tal vez es mucho más sencillo que se pueda llegar a una pena clara y más pronta. ¿Es así? Lo que se busca es que la pena refleje la gravedad de la conducta. Es decir, ese es el ideal de la pena, ¿no? Que tú recibas una pena acorde a la conducta y a la gravedad de la conducta que realizaste, no de la persona que eres. Vimos un régimen que se llama derecho penal de hecho, no de autor. No te castigo por quien eres, te castigo por lo que hiciste. Y entonces yo tengo una clasificación jurídica que describe de la mejor manera la conducta que tú realizaste, la pena que obtendrás será mucho más acorde a esa conducta. Sí. Evidentemente no debemos caer en lo que se llama el populismo punitivo. Por ejemplo, Estado de México tiene penas por extorsión, la mínima en extorsión agravada es de 40 años. ¿Refleja la gravedad de la conducta o es un tema de venganza social por una problemática gravísima en esa entidad? No, esa es una pregunta. ¿De secuestros? ¿O ni siquiera es secuestro, es extorsión. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en el caso de secuestro? La famosa ley Wallace. La pena mínima de secuestro es 50 años. Es decir, yo te retengo, privado de tu libertad 5 minutos, lo menos que me voy a ir a la cárcel son 50 años. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque hubo un momento de un movimiento social que decía el secuestro es gravísimo. Y entonces, ¿cómo reaccionó el legislador? Con penas excesivas. Entonces, no debemos caer en eso. En el caso del feminicidio, me parece que la pena se ajusta porque es apenas un poco mayor
que el homicidio. Aquí la cuenta de Flytrap México en el canal de YouTube de Grupo Fórmula dice: es importante que comenten, creo que sí ya se comentó, pero que se trató de un ataque no solo contra una mujer. El fofo atacó con alevosía y ventaja a un ser humano de peso, tamaño y complexión inferior a él. Eso es alevosía y ventaja. El término ya no existe totalmente, y esto es interesante, porque en el derecho penal hay los que se llaman reglas comunes contra el homicidio. Reglas comunes del homicidio, que son la ventaja, la premeditación, como en este caso la ventaja que puede ser en superioridad física. Doy el caso mío, ¿no? Yo soy un hombre adulto que pesa cerca de 90 kilos y además practico judo. Es decir, si yo agredo a prácticamente cualquier persona, en mi caso sería que estoy actuando con ventaja. Pero si el tema es, si agrede a una mujer, lo que se clasifica más que esa condición es si yo estoy actuando desde una superioridad hacia la mujer, y entonces se tiene que justo entender la pena de forma diferente. Lo que preguntaba María, que me parece una gran pregunta, es decir, estos tipos especiales, ¿qué es lo que logran? Que lo que yo hago se clasifica muy especial. Es decir, si agredo a un hombre, sería lesiones con ventaja. Si agredo a una mujer, sería probablemente una tentativa de feminicidio. Y entonces la conducta es diferente y se sanciona diferente. Gracias, Héctor Pérez Rivera, abogado penalista. ¿Dónde te encontramos para aprender más de ti y seguirte en redes sociales, amigo? Estamos en PSP Defensa Legal, aparece ahorita en pantalla. Estas son las redes sociales de la firma Pérez Rivera, Salas y Peñas, donde estaremos gustosos de acompañarles y apoyarles en cualquier duda. Rápidamente, porque nos quedan 10 segundos, Felipe Gaitán Alcalá, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Felipe Gaitán Alcalá, Facebook, y Felipe Gaitán Alcalá en Instagram. Felipe Gaitán Alcalá. Gracias. Volvemos después de una pausa.